Villamitre, el equipo villero que enfrentó de local a Germinal de Rawson, que venía de caer en su debut jugando como local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. En el Fortín de Necochea, la Villa arrancó con el pie derecho. Villamitre que venía de empatar en el primer cotejo en la ruta ante Santa Marina de Tandil en condición de visitante. Se lo empataron sobre la hora. Gracias Argentina, decía el Trapo, haciendo alusión a las donaciones, obviamente, de la gente de todo el país para con la ciudad de Bahía Blanca, no solo con el Club Villamitre, obviamente mucha solidaridad para destacar y obviamente Villamitre quería agradecer. Gran jugada colectiva, buena triangulación y gol de Pablo Mujica para el 1-0, el ex hombre que supo vestir varias camisetas del fútbol olavarriense, también surgido de las inferiores de Lanús. En cancha de Liniers marcaba su primer tanto con la camiseta de la Villa y Víctor Manchafico, el ex Independiente de Neuquén, marcaba el 2-0 para el equipo villero, jugando, como decía, en cancha de Liniers debido al temporal y debido a distintas circunstancias que hicieron que el equipo villero se traslade a jugar en el reducto de Liniers de Bahía Blanca. Mucha gente, como siempre, acompañando a Villamitre, que ante tanta tristeza, obviamente, le dio una alegría a su público, como también lo hizo Olimpo, que también le dio un mimo, una alegría a su gente, muchos damnificados por el temporal en Bahía Blanca. Y el equipo aurinegro arrancó ganando en la ruta en condición de visitante. Primera victoria en el certamen, en el estreno, con el tanto de Martín Ferreira, un histórico de Olimpo, tras el centro de Vivas. Iba a marcar el 1-0 para la victoria y primer triunfo del equipo de Lotito, que había postergado la fecha 1 ante Sol de Mayo debido a razones de público conocimiento, como decíamos anteriormente. Vamos ahora al estadio albiceleste para ver la victoria en su estreno de Sol de Mayo, que había postergado la primera fecha ante Olimpo, como decíamos recién, y debutó como local con triunfo ante Chipoleti, que venía de caer también en la primera fecha. Perdió los dos cotejos el equipo capataz, Ulises Romero y la Ley del Ex, el 1-0 para el equipo local. Luego llegaría Fernando el Poque Valdebenito para el 2-0, tras la asistencia de Mazzola, que se fue derechito contra el arco. Aprovechó el yerro defensivo, la desconcentración, para luego ceder y darle el gol a Valdebenito. El centro de Trejo de la derecha, Almirón iba a peinar para el descuento, el 1-2, nada que hacer para Juan Cruz Nadal. Y llegaría luego el remate de Ulises Romero, nuevamente protagonista, y el Poque Valdebenito en 43 de la primera parte marcaba el 3-1. Cristian Ibarra, una gran jugada individual, un gran control para la posterior definición. El 3-2 ponía al equipo del Chango Cravero en partido, sin embargo, no le alcanzó. Fue victoria para Sol de Mayo, el conjunto de Juan Alfonsín, que ganó jugando como local. Buscará su primer triunfo Chipoleti después de dos caídas jugando en casa. Perdió los dos partidos en la ruta, 0-6 para el equipo capataz. Ahora enfrenta de local a Brown de Puerto Madryn. En Otamendi abrieron la fecha Círculo y Santa Marina. Tenca Hernández, tras la asistencia de Lucas Comachi, marcaba el 1-0 para el equipo aurinegro. El 2-0 fue de Gabriel Navarro. Iba a marcar desde afuera del área en un gran césped, para destacar cómo estaba la cancha del Papero pese a las lluvias en la región. Siempre muy bien la cancha de Círculo. Para el 2-0, luego el vasco Imanoli Riverri de penal marcaba el 1-2. El hombre que venía de marcar la primera fecha para darle la victoria por 1-0 a Círculo de Otamendi. Y el segundo tanto, Axel Villegas, y el remate, la fortuna, y el 2-2 para el empate del ex Racing de Córdoba, del equipo papero, que llegó a 4-6 con este empate. Santa Marina acumula 2 empates en 2 partidos. No ha podido ganar todavía en el certamen. Buscará la próxima fecha llegar a la victoria. Vemos ahora lo que fue victoria de Deportivo Rincón de los Sauces, equipo que viene líder de la zona, puntaje perfecto
para el equipo neuquino, que ganó como local la primera fecha ante Chipoleti y ahora triunfó por 1-0 ante Kimberley. El gol del Rayo, Fernando Petineroli, tras la buena jugada por la izquierda. La asistencia de Navarro, del Chimi Navarro, Polvorita Navarro, para el gol del Rayo Petineroli. De esta manera, la victoria por 1-0 de Rincón, que ganó nuevamente en condición de visitante ahora para sumar 6 de 6 y de esta manera quedar como único líder de esta zona. Vemos en Monte Maíz, en el Modesto Marrone, lo que pasó entre el Raya argentino de Monte Maíz y Atenas de Río Cuarto, que perdió sus 2 presentaciones en el torneo. El tanto del 1-0, Joaquín Bassani, que iba a convertir, el ex hombre de Defensores de Belgrano de Villarramayo. El 2-0 el 1-0 del equipo Raya, el 2-0 iba a ser obra de Ramiro Lacerre, que me sorprende que siga jugando en el Raya, porque tuvo una gran temporada anterior, volante con gol, joven, seguramente sea uno de sus últimos años, una de sus últimas temporadas. Empiezo a visorar y a mencionarlo desde la fecha 2, el gol de Rami Lacerre para el 2-0 del equipo de Mazola, que había igualado en la primera fecha en condición de visitante y ahora gana de local y se prende obviamente entre los principales animadores de su zona. El tercer gol, Agustín Lima sobre la hora en el final del partido para el 3-0 del equipo de Monte Maíz, que el año pasado solo perdió una vez jugando en condición de local en el Modesto Marrone, fue justamente ante Atenas de Río Cuarto. Acumula ahora 14 partidos sin perder jugando en casa, obviamente con una continuidad de la temporada pasada. Ganó el equipo de Hernán Vázquez en San Luis, en el Juan Gilberto Funes. Juventud Unida Universitaria, que había igualado en el primer partido ante Costa Brava en condición de visitante con el gol de Pedernera, y ahora ganó jugando en casa ante Gutiérrez, que hacía su estreno en el campeonato. El equipo mendocino, que iba a caer jugando ante el conjunto auriazul. ¿Penal o no penal? Después la vamos a ver. En esta parece que es inobjetable lo de Rodrigo Rivero. Y Tomás Garro lo cambia por gol para, a los 6 minutos del segundo tiempo, marcar el 1-0 del triunfo del equipo puntano, que derrotó como local a los mendocinos, y de esta manera 4 de 6 para el equipo de Vázquez, que también junto a Montemaíz es uno de los animadores de la zona. Tuvo varias para ampliar la diferencia, fue superior el equipo local. Gutiérrez tuvo alguna para llegar al empate. Pobre lo del equipo mendocino. Gran victoria de los locales, que de esta manera se prenden en estas primeras fechas, obviamente, en lo que es los principales puestos de esta zona 2 del torneo Federal A. Y vamos a ver ahora a Estudiantes de San Luis, que se quedaba con uno menos en el arranque del encuentro ante Huracán Las Heras. El equipo lacerino, que iba a ganar por 1-0. Primera victoria en el torneo para Huracán también, que iba a llegar al gol a través de este hombre, Enzo Montenegro. 50 minutos del segundo tiempo en el final del partido, el 1-0 ante Estudiantes, el equipo del Indio Ortiz, Hernán Darío Ortiz, que en 2 partidos todavía no ganó y tampoco convirtió goles, ¿no? Hay que decir, Estudiantes, que en la primera fecha igualó en 0, jugando como local con un hombre menos por la expulsión de Sequeira, el arquero, ante Argentino de Montemaíz. Ahora no pudo, jugando en condición de visitante ante Huracán Las Heras, visitando la provincia de Mendoza. El gol del triunfo de Montenegro sobre el final para que Huracán festeje ante su gente y sume por primera vez de a 3 en el certamen. Mucho marco de público, como siempre, en el General San Martín, para, obviamente, alentar y acompañar al equipo de Gabriel Vallés. Y ahora vamos a ver a San Martín de Mendoza, el equipo de Mauricio Elena, que había arrancado ganando en Río Cuarto y ahora jugaba de local. El equipo chacarero, que iba a tener alguna que otra chance en este cotejo. Hay que decir que no hubo muchos
remates o jugadas de peligro. En esta se pedía penal. La vamos a ver en las polémicas. No me quiero adelantar. Lo tengo a Sergio Lefose, que me va a comentar si era penal o no era penal. ¿Qué pasaba en esa jugada? Fue empate en 0. Y arrancamos en Pergamino con el empate en 0 de Douglas y Gimnasia de Chivilcoy. Emiliano Bogado y el remate de lejos, uno de los protagonistas del partido. Bogado, que iba a ser protagonista. El centro al área y el remate de Salvaggio al palo, que evitó el caño, lo que era el triunfo de Gimnasia de Chivilcoy, que en su primer partido en el torneo Federal A venía a ganar el clásico. No ha perdido todavía en su estreno en la categoría. El final de José Manuel Díaz y el empate en 0 para el equipo del Bati Aranda, que sigue invicto dirigiendo Douglas, y Gimnasia de Chivilcoy. Mucho empate, claro, para el Bati. Veremos cuándo se corta esa racha, si es que se corta, ¿no? Vamos a ver ahora el empate en 2 entre Independiente de Chivilcoy y el linqueño. Brian Aita, el 1-0 para el equipo de Antonelli. Llegaría luego el empate de Martínez Lotauer. ¡Penal!, dijo Nevietti. Ahí lo vemos nuevamente. ¿Era penal? ¿No era penal? ¿Era adentro o afuera? La vamos a ver después a la jugada en cuestión. Schlotauer, el ex Unión de Sunchales, canjeaba por gol. Francisco Borda, en el segundo tiempo, el ex Rivadavia de Lincoln y Gimnasia de Concepción del Uruguay, marcaba el 2-1. Llegaría luego del gol de Borda. Mucha altura, para Borda. Alto delantero que tiene el equipo del linqueño. Llegaría el empate de Martínez Schlotauer sobre la hora para Independiente de Chivilcoy. Primer punto para el rojo chivilcoyano, que venía de caer en el clásico, como decíamos. También primer punto para el linqueño, que venía de caer ante Gimnasia de Concepción en el primer partido del certamen. Y hablando de Gimnasia de Concepción, los aplausos en el Núñez, con arbitraje de Pablo Núñez, para el lobo uruguayense, que tras arrancar ganando se ilusionaba con ganar nuevamente en casa. Sin embargo, lo tenía Principiano de cabeza, se encontraba con Pedro Bravo. Buen cabezazo de Principiano. Pedro Bravo, que respondía bien. Gimnasia lo iba a tener a través de, como toda la jornada, segundas pelotas, buscando generalmente a Malimberni. Arrancó con 4 de 6 el lobo uruguayense, mejor que el año pasado. Defensores de Ramallo, para destacar, también suma jugando ahora en la ruta de la mano de Alcorcel. Se plantó jugando en condición de visitante. Benur igualó en 1, jugando como local ante Sportivo Belgrano de San Francisco. Enzo Avaro marcó el 1-0 tras la asistencia de Rossi, el Chuave Rossi, ex hombre de Juventud Unida Gualeguaychú, entre otros. ¿Estaba adelantado o no estaba adelantado? Bueno, no sé si... Se me ríe Lucas Vendallán atrás del vidrio por preguntar. Me parece que esta no es polémica, va a estar ahora, vamos a verlo y vamos a hablar en las polémicas con Sergio Lefose. Clara posición de adelanto para el Chuave Rossi, perjudicadísimo Benur de Rafaela. Y Luciano Cura sobre la hora ponía un poco de justicia en el Parque Ilolay para el empate entre Benur y Sportivo Belgrano de San Francisco. Primer punto para la BH en el campeonato. Venía de caer la zona 4 del torneo Federal A. La victoria de la Crema Atlético Rafaela en el nuevo Monumental ante Juventud Antoniana de Salta, con polémica. Porque ¿había penal o no había penal en esta? Le voy a preguntar en instantes nada más a Sergio Lefose, quien va a hablar de las polémicas. Cobraba al árbitro Marcos Liuzzi. Le indicaba Guille Bachke su izquierda a Matías Gastón Castro, el hombre que sufría el penal y quien iba a encargarse de ejecutar el disparo desde los 12 pasos, y lo cambiaba por gol. Mirá si se tiraba a la izquierda Bachke, capaz la agarraba. Castro y el festejo loco con la gente de la Crema, que obtuvo su primer triunfo en la categoría tras su regreso. Había caído en Formosa en la primera fecha. Vamos a ver ahora a Posadas, a Bartolomé Mitre, líder de la zona 4, líder del torneo en general junto a Rincón de los Sauces. El 1-0 y el único gol del partido, Cristian Estigarribia, tras el remate de Iván Esquivel, marcaba el 1-0
El remate quedaba en el poste. Marcaba en el rebote Estigarribia, que ingresó por Cáceres lesionado. El 1-0 de la victoria con un poco de fortuna de Mitre ante Sarmiento de Resistencia. Puntaje perfecto para el equipo misionero, que es el mejor de los 4 ascendidos. Y hay que decir que entre los otros 3 apenas ganaron un partido y Mitre ganó 2 ya. Para destacar lo del equipo posadeño. Asistencia de Agustín Griego para el gol de Matías el Toro Vicedo. Mirá qué pase, metió Griego para la gran definición de el Toro Matías Vicedo, el ex Antoniana, para el 1-0 ante Boca Unidos. Llegaría luego la asistencia de Ricky Tapia para el gol de Agustín Griego, gran protagonista del partido, y la victoria de San Martín de Formosa, el zurdo griego, el uruguayense, ex Gimnasia de Concepción del Uruguay, ex Deportivo Madryn, donde ascendió y buscará seguramente ascender ahora con San Martín de Formosa. ¿Quién te dice? Vemos ahora nuevamente a Tapia. En cuestión, el centro que iba a llegar para el gol de Monín, Facundo Monín, el 3-0. Debut con victoria para la franja del certamen. No jugó la primera fecha por la Copa Argentina, ya que jugó ante Huracán. Vale destacar, Boca Unidos 2 derrotas en fila en este inicio, flojo lo del equipo de Mahmud. Sarmiento de la Banda arrancó ganando con el gol de Juárez, luego la floja salida de Mendonca y el gol de Javier Peñalosa, el ex Huracán Las Heras. Acierto de Toti Arias para el 1-1 parcial de Crucero del Norte. El equipo que va último en esta zona, 2 jugados, 2 derrotas. El equipo más goleado de la categoría, 7 goles, deberá mejorar la fase defensiva si quiere sumar y mejorar. Javier Arias marcaba el 2-1 en el cierre de la primera parte. En el segundo tiempo, Crucero se iba a quedar con 1 menos por la expulsión roja directa de su lateral derecho, que dejaba a su equipo con 1 menos. La expulsión de Mauricio Martín. Llegaría el 3-1 por este penal que cobraba Martín, protagonista del encuentro también. Vamos a ver si hay alguna en las polémicas de estas. Para la victoria del equipo de Pablo Martel, Rodrigo Petróleo Herrera iba a marcar, el ex hombre de Olimpo, entre otros. Pasado en San Jorge también, el 3-1. E Iván Garzón, el 4-1 para los de Martel, que la temporada pasada tuvieron puntaje perfecto casi, jugando en condición de local. Terminaron invictos en 16 partidos el torneo anterior y ahora arrancan de la mejor manera jugando también en casa. 44 de 48 sumó la temporada pasada el Raya de Montemaí, Juventud de San Luis y San Martín de Mendoza, líderes con 4-4-6. Ciudad Bolívar tiene 3. Quedó libre esta fecha, puede llegar a puntaje perfecto. Para destacar, no han sumado Gutiérrez con un partido menos y Atenas en esta zona. Vamos a ir a la zona 3. Gimnasia de Chivilcoy y Gimnasia de Concepción del Uruguay. Los gimnasias mandan con 4 unidades. Las parejas puede llegar a puntaje perfecto mañana si vence 9 de julio de Rafaela. No, en esta zona no hay equipos que no hayan sumado unidades. Ya todos rompieron el 0. Y vamos a la zona 4, en la cual queda todavía Crucero y Boca Unidos, que perdieron sus 2 cotejos, tienen 0 unidades. Y el líder es Bartolomé Mitre de Posadas. San Martín de Formosa puede llegar a tener puntaje perfecto también, porque no jugó la primera fecha, jugó Copa Argentina. Sarmiento de la Banda también tiene 3, Sol de América tiene 3, también tiene posibilidad de quedar con puntaje perfecto. Sarmiento de Resistencia, Juventud Antoniana y Atlético Rafaela también tienen 3 unidades. Esta zona que está parejita, la zona norte del torneo Federal A.